Em, la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos quedado en... ni me acuerdo, pero vamos a compartir inmediatamente ese asunto. Mm. Estábamos en eso. ¿Sí? Sí. Bien, a ver. Ahí teníamos, ¿no es cierto?, entonces nuestra especificación de modelo. En la práctica, nosotros lo que estábamos diciendo era que esa era una buena manera de anotar nuestro modelo, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros pensábamos de la realidad, o la realidad si se quiere. Y bueno, era importante, ¿no es cierto? Habíamos hablado algo sobre el error esperado, ¿no es cierto? En general, vamos a decir, ese error siempre es cero, ¿no es cierto? Pero tiene un sentido. Este error estocástico, ¿no es cierto? Tiene un sentido. Tiene un sentido, ¿no es cierto? y, y es importante tratar de especificar de cuál es el sentido que tiene esta cosa. Porque más adelante, ¿no es cierto?, vamos a trabajar, o sea, gran parte de la teoría econométrica, ¿no es cierto?, tiene que ver con, justamente, con el análisis de los errores. Los errores nos van a decir muchas cosas, ¿no es cierto?, respecto de la calidad de la estimación que estamos haciendo. ¿Okay? No sé si se ve bien esta cosa, ¿no es cierto? Aquí en pantalla se ve como cortado, hay muchas cosas en la pantalla. Mira, a ver, entonces, decimos, ¿no es cierto?, que ese término estocástico, ¿no es cierto?, que le llamamos error, ¿no es cierto?, lo podemos pensar como un sustituto, ¿no es cierto?, para aquellas variables que son omitidas, pero que en conjunto afectan ahí. Algo de eso ya lo habíamos conversado, ¿no es cierto? La siguiente pregunta, ¿no es cierto?, que aparece acá, ¿no es cierto?, es, bueno, y entonces, ¿por qué no introducir estas variables? Están llegando atrasados a una videoconferencia, no encuentro fuerte. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Sigue llegando gente atrasada. Bueno. Profesor, ¿Sí? se ve algo como una parte verde en su pantalla y no sé si soy la única que se ve. Una parte verde que como que tapa un poco el texto. Una Igual parte lo veo. verde. ¿Será esta ventana que está acá? Mal que no sé cómo sacarla de esta cuestión. Pero bueno, ahí debería haber desaparecido, ¿no? Sí, profe. Sí, ahí sí. Y ahí está volviendo a aparecer. Esa, ya, ok. Bien, ahí está llegando otro más. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De nuevo, dale con la lección. Entonces, la pregunta era, ¿no es cierto?, bueno, ¿por qué no introducir estas variables? La razón, ¿no es cierto?, lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, que eran, lo que habíamos comentado en clases anteriores, ¿no es cierto?, era que en realidad estos errores, ¿no es cierto?, con los que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, ¿no es cierto?, no eran estrictamente un componente sistémico. Es decir, ¿no es cierto?, no eran parte de la teoría del comportamiento, sino que eran simplemente variables, ¿no es cierto?, de que lo habíamos dejado asociado a esta variable que está acá, a la aleatoriedad intrínseca en el comportamiento humano. Está copiado en un libro de texto, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente, ¿no es cierto?, hay un componente aleatorio, ¿no es cierto?, en las decisiones y en las acciones que toman las personas, ¿no? O sea, un buen día uno se levanta con la pata izquierda, ¿no es cierto?, y hace algunas cosas, ¿no es cierto?, y cambia un poco de opinión, si se quiere, con circunstancias que son aleatorias. Y de hecho, ¿no es cierto?, hay componentes que no tienen que ver solamente con el estado anímico de los sujetos económicos, ¿no es cierto?, sino que situaciones como la que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, claramente está afectando las variables económicas, ¿no es cierto?, pero es un suceso que no está asociado
al comportamiento económico que nos interese, y que además es un suceso, ¿no es cierto?, que es bastante aleatorio. Nadie podía prever hasta hace un poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, que iba a ocurrir lo que está ocurriendo hoy día. Lo que, si ocurre un terremoto, qué sé yo, ¿no es cierto?, cualquier otra variable rara, ¿no es cierto?, qué sé yo, un día muy caluroso, ¿no es cierto?, puede hacer que las personas se comporten de una manera distinta, ¿no es cierto? Es decir, lo que estamos diciendo es que hay componentes aleatorios en la realidad económica, ¿no es cierto?, que efectivamente afectan, ¿no es cierto?, el comportamiento de los agentes económicos. Pero también hay otras, ¿no es cierto?, hay otras razones que ya son más importantes de considerar, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, uno, la vaguedad de la teoría. Una teoría mal especificada, ¿no es cierto?, mal especificada en el sentido, ¿no es cierto?, de que en realidad no tiene componentes, no tiene todas las variables, ¿no es cierto?, que a nosotros nos podrían interesar, ¿no es cierto?, efectivamente va a producir un comportamiento de los errores. Ejemplo, pensémoslo de la siguiente manera: si uno quiere, no sé, estimar los salarios, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, por cómo se forman los salarios, ¿no es cierto?, uno puede decir, mira, en realidad los salarios, ¿no es cierto?, qué sé yo, a ver, de nuevo, vamos a ir a la pantallita. Pensemos, ¿no es cierto?, en una teoría que no es que sea vaga, ¿no es cierto?, estrictamente, sino que no está considerando elementos que son sistemáticos. ¿Ok? Vamos a verlo con cierto detalle, esto, ¿no es cierto?, simplemente porque me interesa que más adelante podamos avanzar más rápido, ¿no? Veámoslo, ¿no es cierto?, ahora con monito. Pensemos en algo como esto. Mira, nosotros podríamos decir algo como, qué sé yo, este es el modelo que se conoce como de Jacob-Mincer, que tiene que ver con la formación de salario. J-Mincer es un modelo de retorno de salarios. Pensemos, ¿no es cierto?, que si yo que nosotros estamos tratando de explicar el salario de mercado, ¿no es cierto?, de una persona. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que el salario de una persona, ¿no es cierto?, el W sub I, es igual, ¿no es cierto?, a una función, ¿no es cierto?, cualquiera. ¿Ok? Pensemos, ¿no es cierto?, que usando la misma nomenclatura que tenemos hasta aquí, ¿no es cierto?, de que el salario de una persona es una constante cualquiera, ¿no es cierto?, que está dada por características del país, ¿no es cierto?, más un beta 1 por la experiencia de las personas, ¿no es cierto? A ver, no usemos esto todavía. No digamos experiencia todavía porque esto tiene un componente adicional. Digamos educación. Digamos el capital humano, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no es cierto? La educación es I, más un beta 2 por la experiencia de las personas, ¿no es cierto?, más, digamos, un beta 3 por la experiencia al cuadrado, más nuestro error, más un mu sub I. Este no es un muy buen ejemplo, ¿no es cierto?, porque aquí tengo muchas variables, ¿no es cierto?, todavía no hemos llegado a regresión múltiple, pero ¿cómo se llama?, pero ejemplifica algunas cosas, ¿no es cierto?, que son interesantes en lo que estamos comentando. Aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un modelo de formación de salarios, ¿ok? Y esto tiene un montón de cosas extrañas, ¿no es cierto?, entre medio, ¿no es cierto?, de tratamiento, si se quiere, ¿ok? Por ejemplo, esta variable educación es I, ¿no es cierto?, en realidad esa educación es a partir de un cierto umbral. La experiencia econométrica, empírica, ¿no es cierto?, ha demostrado de que en realidad no es toda la educación. Hay cierto nivel de educación, ¿no es cierto?, que no tiene premio, digamos. ¿Okay? Lo que estamos diciendo aquí es que el salario aumenta, ¿no es cierto?, con la educación de las personas. Este componente beta 1 debería ser un coeficiente positivo. Mientras más educada la persona, va a acceder a salarios más altos. ¿Ok? Mientras más experiencia tenga, también debería acceder a salarios más altos, y por lo tanto, ¿no es cierto?, este coeficiente debería ser un coeficiente positivo. El problema que tiene la educación, ¿no es cierto?, aquí tenemos un componente X cuadrado, ¿no es cierto?, es que en realidad la educación está sujeto a, qué sé yo, cierto nivel de obsolescencia, si se quiere. ¿Ok? La experiencia, ¿no es cierto?, que si a la medida que las personas tienen mucha experiencia, ¿no es cierto?, hay un riesgo, ¿no es cierto?, de que la experiencia en algún momento, ¿no es cierto?, se convierta, ¿no es cierto?, más bien en una carga. De hecho, ¿no es cierto?, eso hace que las personas tengan un cierto riesgo, ¿no es cierto?, los adultos mayores, como su profesor, ¿no es cierto?,
hay muchos adultos mayores, ¿no es cierto?, que ganan mucho dinero, ¿no es cierto?, porque tienen muchos conocimientos acumulados, que si yo, ¿no es cierto?, han logrado, ¿no es cierto?, que si yo, una cierta posición que les permite vivir de, que si yo, dar unas pocas charlas al año, que si yo, qué. ¿Ok? Bien. Pero hay otros, ¿no es cierto?, cuyo conocimiento se ha vuelto obsoleto y están en la miseria. ¿Ok? Que si yo, pensemos, ¿no es cierto?, en, que si yo, un mecánico, por ejemplo, que es especialista en carburadores. Hoy día no tiene nada que hacer, ¿no es cierto?, porque los carburadores no se usan. ¿Ok? Eso es un poco lo que está midiendo este coeficiente cuadrático de la experiencia. Cuando hay mucha experiencia, ¿no es cierto?, tenemos un riesgo, ¿no es cierto?, de que esta experiencia se haga obsoleta, y por tanto este coeficiente beta 3, ¿no es cierto?, debería ser menor que 0. ¿Ok? Debería ser negativo. ¿Ok? Fantástico. Hasta aquí está todo el después, ¿no es cierto? Las pruebas empíricas de este modelo muestran, ¿no es cierto?, que efectivamente algo como eso ocurre. ¿Ok? No sé si gráficamente a lo mejor podríamos mostrar un monito, ¿no es cierto?, que si yo, cómo se ve esta ecuación, ¿no es cierto?, habitualmente frente a algunas otras variables. Este tipo de especificaciones es bastante frecuente a todos estos muchachos. Cuidado con esto, ¿no es cierto?, esto se parece a una función de producción, ¿no es cierto?, en algún sentido. Y efectivamente, ¿no es cierto?, hay modelamientos de la función de producción que se parecen a algo como esto. Bien. Hasta aquí, ¿no es cierto?, tenemos una teoría, tenemos un modelo, así funciona la realidad. ¿Es suficiente este modelo? La respuesta es no. La respuesta es no. De hecho, ¿no es cierto?, este modelo cambia, ¿no es cierto?, cuando nosotros consideramos aspectos como, por ejemplo, como la raza. ¿Ok? La raza, ¿no es cierto?, en el caso de los países que tengan componentes raciales importantes, ¿no es cierto?, suele ser importante para determinar el salario de las personas. ¿Ok? Si tú eres blanco o negro, ¿no es cierto?, que si yo, si eres asiático o no, en fin, ese tipo de elementos influyen en los salarios, aunque les parezca raro. En Chile mismo, ¿no es cierto?, hay un estudio, ¿no es cierto?, hecho hace no muchos años atrás, ¿no es cierto?, que muestra, ¿no es cierto?, que nuestra sociedad, ¿no es cierto?, es una sociedad discriminadora por aspectos como la raza. El estudio de Javier Núñez, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, hizo una comparación, ¿no es cierto?, de los salarios de egresados, ¿no es cierto?, con, ¿cómo se llama?, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Usó este modelo. O sea, este coeficiente no era muy relevante porque eran todos gente salida de la misma universidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, el nivel de educación era más o menos el mismo, pero habían algunos que habían seguido estudios, ¿no es cierto? Y por tanto también tenían diferencia de salario, que si yo había sacado posgrado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y claro, ¿no es cierto?, a la medida que las personas iban adquiriendo experiencia, ¿no es cierto?, iban ganando más plata también, ¿no es cierto?, etcétera. Era este modelo, ¿ok? Pero él agrupó a las personas, ¿no es cierto?, por un componente parecido a la raza. Aquí él, ¿no es cierto?, esto no es estrictamente la raza, sino que una forma de discriminación que es muy chilena, ¿ok? Él hizo una separación por apellidos. Utilizó básicamente 3 tipos de apellidos. 3 tipos de apellidos. Digamos, en primer lugar, ¿no es cierto?, los apellidos vinosos, podríamos llamarlo así, los vinosos. No, aquí estamos hablando de apellidos largos, que sé yo, esos apellidos Agarralaganza, que sé yo, no sé, Chaurren, que sé yo, esos apellidos como tradicionales en Chile, ¿no es cierto? O extranjeros, ¿ok? Bueno, apellidos alemanes, ingleses, ¿no es cierto?, que son como muy, muy elegantes, ¿no? Después puso unos corrientes, digamos apellidos normales. Normales. Digamos, los Pérez González, López, ¿no es cierto?, que Cabrales, ese tipo de apellidos, ¿no es cierto?, los puso aquí, ¿ok? Y después puso apellidos autóctonos. Autóctonos. Étnicos, digamos. Estos apellidos, ahí para que no tengamos falta de ortografía, que mal está esa cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, lo concreto, ¿no es cierto?, que él aquí puso, que si yo, en el caso de la Universidad de Chile, Santiago, ¿no es cierto?, y aquí había mucho apellido mapuche, que si yo, Catrileo, Huanchulaf, ¿no es cierto?, que si yo, de los típicos, ¿no es cierto?, apellidos como mapuche aquí en Arica, ¿no es cierto?, serían, que si yo, Mamani, Cutipa, que si yo, los apellidos de origen aymara, ¿ok? Corrió este modelo, ¿no es cierto?, se encontró con que, sorpresa, esta variable, ¿no es cierto?, ya vamos más adelante en el curso, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo se construyen este tipo de variables, explicaban una parte importante de los salarios, ¿ok? No eran
parte del error aleatorio, sino que eran una variable que tenía un comportamiento sistemático. De hecho, estos tipos, ¿no es cierto?, de apellidos vinosos o extranjeros, ¿no es cierto?, tenían salarios que eran, qué sé yo, alrededor de un 15% superiores a los apellidos normales. A su vez, estos apellidos normales, ¿no es cierto?, eran otro 10% más altos que los apellidos autóctonos. ¿Ok? Tenían salarios asociados al apellido normal que eran alrededor de un 10% superior a los autóctonos. Conclusión más o menos obvia a todo esto. Un tipo con apellido vinoso, ¿no es cierto?, tenía un salario, ¿no es cierto?, que era un cuarto, ¿no es cierto?, más alto en promedio que el de un apellido autóctono, considerando estas otras variables. O sea, si, qué sé yo, si un muchacho, ¿no es cierto?, qué sé yo, de apellido Larraín, por decirte algo, ¿no es cierto?, salía de la escuela, ¿no es cierto?, ese tipo, ¿no es cierto?, accedía a un salario, ¿no es cierto?, inmediatamente, ¿no es cierto?, que era un 25% mayor, ¿no es cierto?, que el que recién salido de la escuela, ¿no es cierto?, pero que era de apellido, para ponerlo en idioma nuestro, ¿no es cierto?, que era de apellido Condori, en el caso de Erika. ¿Ok? Tan drástico como eso. Es decir, esta variable que está acá, ¿no es cierto?, no tenía un componente aleatorio, no era aleatorio. ¿Ok? Tenía un comportamiento sistemático asociado al tipo de apellido. ¿Ok? En Estados Unidos, ¿no es cierto?, por supuesto, se han hecho otro tipo de cosas con los blancos y con los negros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero también hay otras variables que pueden ser importantes, ¿no es cierto?, en la explicación del salario, y de hecho lo son. El sexo, por ejemplo. El sexo, ¿no es cierto?, es sabido, ¿no es cierto?, que en Chile, por ejemplo, las mujeres tienen salarios más bajos que los hombres. ¿Ok? De nuevo, estamos hablando de una variable binaria, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, pareciera que las mujeres, ¿no es cierto?, por alguna razón acceden a salarios más bajos, ¿no es cierto?, considerando los componentes, de nuevo, de este modelo básico. ¿Ok? Y claro, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, aquí estamos en presencia de discriminación y otras cosas más, ¿no es cierto? Eso ya es más discutible, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llama? Pero efectivamente las mujeres tienen acceso a salarios que podrían llegar a ser, ¿no es cierto?, del orden del 30% más bajo, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de niveles de educación altos. ¿Ok? Cuidado con eso. En general, ¿no es cierto?, hombres y mujeres hay menos discriminación, ¿no es cierto?, si se quiere, cuando el nivel educacional es bajo. Pero cuando el nivel educacional es alto, ¿no es cierto?, esta diferencia de salarios, ¿no es cierto?, puede ser cercano al 30%. ¿Ok? Por ahí. En Chile yo mismo he hecho algunos estudios que muestran, ¿no es cierto?, que los salarios regionales, por ejemplo, tienden a ser un poco más bajos, ¿no es cierto?, que los de Santiago, por ejemplo. Es una diferencia pequeña, ¿no es cierto?, pero es notoria, es estadísticamente significativa. ¿Ok? Aquí tenemos tres casos, ¿no es cierto?, varios casos, ¿no es cierto?, que si yo, en base a un modelo, como el que estamos viendo en las diapositivas recién, ¿no es cierto?, el modelo general, ¿no es cierto?, considera solamente dos variables, la educación y la experiencia. En la realidad, ¿no es cierto?, hay otras variables, ¿no es cierto?, que se demuestran a lo largo de los años, ¿no es cierto?, que efectivamente tienen importancia. Este error que está acá, ¿no es cierto?, no es un error aleatorio, ¿ok?, sino que le faltan componentes significativos al modelo, ¿no es cierto?, para poder explicar completamente o de manera más adecuada los salarios. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la vaguedad de la teoría se transforma más bien en una insuficiencia de la teoría. ¿Ok? La teoría no contiene todos los elementos, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que eso es ya una cuestión más importante. Si nosotros suponemos de que el error se origina en la teoría misma de la vida, ¿no es cierto?, de la vida misma, bueno, el error lo vamos a tratar de una manera, ¿no es cierto? Pero si vemos comportamientos sistemáticos en los errores, ¿no es cierto?, entonces vamos a sospechar de alguna insuficiencia o vaguedad de la teoría. ¿Ok? Y este es un ejemplo. ¿Dudas sobre este asunto? ¿No hay problema con esto? Ya, sigamos con la transparencia. Ya está. La vaguedad de la teoría. La no disponibilidad de información. Mira, a ver, aquí, ¿no es cierto?, esto es típico, ¿no es cierto?, de los estudios que hacen los recién egresados de la universidad, ¿no es cierto?, de los mismos estudiantes. La disponibilidad de información, ¿no es cierto?, no es trivial, es un problema importante. ¿Ok? De hecho, gran parte, ¿no es cierto?, de la teoría econométrica, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos,
hoy día justamente se desarrolla precisamente para suplir la falta de información apropiada. En economía, ¿no es cierto?, no todo se tabula, de hecho, ¿no es cierto?, los estudios de largo plazo tienen muy pocos datos, ¿no es cierto?, de hecho, pienso de esta manera, las estadísticas chilenas, ¿no es cierto?, son de la década de los 60 nomás, o sea, si nosotros queremos hacer estudios más largos, ahí les puedo contar una historia personal. Mi tesis, ¿no es cierto?, la hice sobre una cuestión, mi tesis de pregrado, cuando me titulé de ingeniero comercial, ¿no es cierto?, la hice sobre una cuestión que en esos años era muy novedoso, que se llama el síndrome holandés, ¿no? Y se me ocurrió la genial idea, ¿no es cierto?, de ver si el síndrome holandés estaba presente, ¿no es cierto?, en la crisis salitrera en Chile, a finales del siglo XIX. Te cuento lo que me costó conseguir los datos, fue horrible. La verdad es que no estaban los datos tabulados, entonces tuve que ir al INE todos los días, ¿no es cierto?, a buscar unos anuarios estadísticos del año de la pera, ¿no es cierto?, qué sé yo, transformar datos, ¿no es cierto?, porque los datos no eran homogéneos. Fue feo, fue difícil de hacer, pero lo hice. Ya, a ver, como les digo, hoy día, ahora mismo, ¿no es cierto?, qué sé yo, una tesis que hicimos el año pasado, nos encontramos con datos no homogéneos, ¿no es cierto?, en el caso del mercado del trabajo, con datos que eran cualquier cosa en el caso de las estimaciones de superficies plantadas para el caso de Arica, en fin. Muchachos, aquí hay problemas, ¿no es cierto?, con la disponibilidad de información, eso es bastante habitual, ¿no es cierto? Y el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que usar datos, ¿no es cierto?, que no son específicamente construidos para el propósito, ¿no es cierto?, que son trabajados o transformados o adaptados a nuestros propósitos, puede introducir elementos estadísticos, ¿no es cierto?, que hagan que no sean parte del modelo, ¿ok? Ya, a ver, por ejemplo, qué sé yo, las estimaciones de población para una ciudad como Arica, por ejemplo, las estimaciones intercensales, ¿no es cierto?, son simplemente una proyección lineal, logarítmica, ¿no es cierto?, de dos puntos intercensales, ¿ok? Ya, por ejemplo, qué sé yo, habitualmente se toman los censos, ¿no es cierto?, de cada 10 años. Entonces, tenemos un censo del 82, del 92, del 2002, del 2012, ¿ok? Entre el 92 y el 2002, por ejemplo, qué sé yo, se mostró que la población había decrecido, perdón, entre el 82 y el 92, se mostró que en Arica la población había decrecido, o había crecido mucho menos de lo que se estimaba. Entonces se introdujo una proyección lineal, ¿no es cierto?, que hacía pensar, ¿no es cierto?, que desde el 92 al 2002 la población de Arica debía disminuir en términos absolutos, ¿ok? Eso produjo errores espantosos, ¿no es cierto?, en las proyecciones. De hecho, a ver, vámonos más despacio en esto. Aquí, ¿no es cierto?, que si yo, como en el 82 al 92 se encontró que la tasa de crecimiento de la población era muy baja, se corrigió. Y entonces la tasa de crecimiento de la población del 92 para adelante, ¿no es cierto?, se suponía que era negativa. ¿Ok? Cuando se tomó el censo del 2002, ¿no es cierto?, se descubrió que estaba equivocada esa cosa, ¿no es cierto?, y se volvió a corregir la tasa de crecimiento. Porque las proyecciones entre esos dos puntos, entre el 82, 92, 92, 2002, 2002 a 2012, eran simplemente proyecciones logarítmicas. ¿Ok? Bueno, esos errores, ¿no es cierto, muchachos?, suelen ser muy caros, no solamente para temas econométricos como este, ¿no es cierto?, sino que además, por ejemplo, eso determinó que cuando se pensó en reconstruir el hospital, por ejemplo, ustedes se acuerdan de que se destruyó un monobloc y se construyó este hospital que tenemos ahora, que es nuevo, ¿no es cierto? Este hospital es más chico que el anterior, porque se pensaba que la población de Arica, ¿no es cierto?, era decreciente. Fíjate, las medios condoros que se pueden producir por problemas como este. Bueno, a ver, ¿qué es lo que les quiero decir? En este caso, si uno utiliza proyecciones de población para el caso de una región, como Arica, por ejemplo, se va a encontrar, ¿no es cierto?, con que los datos oficiales, digamos, los datos de que disponen, en realidad no son mediciones de la población, sino proyecciones. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si uno mira la población de Arica, ¿no es cierto?, una serie con la población de Arica, se va a encontrar con que es extrañamente suave, es una línea, ¿no es cierto?, simplemente, ¿no es cierto?, y eso no es la realidad, claramente. Y por supuesto, ¿no es cierto?, usar un dato como ese, que es una proyección, ¿no es cierto?, puede producirnos problemas de errores, ¿no es cierto?, que no se originan ni en la teoría, ni en la realidad, ni los problemas de lotería de la realidad, sino simplemente problemas de datos.
¿ok? Simplemente los datos están informando de algo que no es real. ¿Ok? Después, aquí ya hablamos de la lotería intrínseca, ¿no es cierto? Pero también aquí aparece, ¿no es cierto?, esta otra cosa, las variables proxies inadecuadas. Las proxies, ¿no es cierto? Aquí es un término, ¿no es cierto?, que ustedes no conocen, pero las variables proxies, ¿no es cierto?, se utilizan mucho para estimar comportamientos, ¿no es cierto?, que no son observados. ¿Ok? Un poco se origina en lo mismo que teníamos arriba, ¿no es cierto?, el problema de disponibilidad de información. Una variable proxy, ¿no es cierto?, se utiliza para, ¿cómo se llama?, para entender o para modelar, ¿no es cierto?, una variable, ¿no es cierto?, un parámetro, ¿no es cierto?, que nosotros no conocemos y que simplemente no tenemos información sobre él. ¿Ok? Quizás valga la pena, ¿no es cierto?, comentar un caso. Un caso, a ver, de nuevo, vamos a abandonar un poco la transparencia, ¿no es cierto?, y vamos a comentar un caso, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, un caso típico, ¿no es cierto?, en el cual nosotros tenemos que empezar a compartir, ¿cómo se llama?, a utilizar variables proxies. ¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, en muchísimos modelos en economía, ¿no es cierto?, se utiliza la riqueza como una variable, ¿no es cierto?, determinante del comportamiento de muchas cosas. Si ustedes quieren, qué sé yo, no sé, plantearse el consumo, por ejemplo, ¿no es cierto?, una cuestión tan obvia como esa, ¿no es cierto?, depende de la riqueza. La inversión, ¿no es cierto?, depende de la riqueza. Qué sé yo, el consumo de bienes durables depende de la riqueza, ¿no es cierto? Qué sé yo, o sea, si ustedes quieren, no sé, pues, estimar las ventas de autos, probablemente van a necesitar una estimación de la riqueza. ¿Y qué es la riqueza? Bueno, la riqueza, ¿no es cierto?, es un concepto bastante difícil, ¿no es cierto?, de encontrar como serie de números en alguna parte. No existe. Es un dato, ¿no es cierto?, que ustedes no lo van a encontrar. Así de corto. Ojo, cuidado. Riqueza es un concepto de stock. No es lo mismo que los ingresos. ¿Ok? Digamos, riqueza es el stock de capital. ¿Ok? Piénsenlo de la siguiente manera. Qué sé yo, ustedes cuando ingenieros comerciales, ¿no es cierto?, cuando se titulen como ingenieros comerciales, ¿no es cierto?, no se van a comportar igual que antes de terminar la carrera. Un tipo, ¿no es cierto?, que salió del colegio, ¿no es cierto?, se puso a trabajar, ¿no es cierto?, puede ganar lo mismo, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuando ustedes salgan de la universidad. Él va a estar trabajando los 5 años antes, ¿no es cierto?, qué sé yo, 5 años antes que ustedes, ¿no es cierto? Cuando ustedes salgan de la universidad, a lo mejor van a ganar lo mismo que un tipo que se dedicó a trabajar, ¿no es cierto?, durante los 5 años que ustedes se dedicaron a estudiar. Pero ustedes van a haber acumulado un stock de riqueza humana, capital humano, ¿no es cierto?, que es el título profesional que ustedes van a tener. Fíjate que ese hecho, ¿no es cierto?, a ustedes los va a hacer comportarse de una manera distinta. El tipo que lleva trabajando todo este tiempo, ¿no es cierto?, que si yo a lo mejor, como te digo, a lo mejor va a tener un pequeño negocio, un emprendimiento, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, pero va a ser menos rico que ustedes. Va a tener los mismos ingresos, pero no va a tener la misma riqueza. Ustedes probablemente, ¿no es cierto?, se van a endeudar con mayor tranquilidad que este otro tipo. Quizás ustedes cuando salgan de la universidad, ¿no es cierto?, que si entren a trabajar, aunque el sueldo no sea muy bueno, se van a comprar de inmediato un auto, ¿no es cierto?, porque ustedes saben de que la riqueza que ustedes tienen, ¿no es cierto?, les va a generar ingresos de caja, ¿no es cierto?, flujos de ingresos. De nuevo, el ingreso es un flujo, que son superiores o más estables, ¿no es cierto?, que el tipo, ¿no es cierto?, que está trabajando y que circunstancialmente tiene un ingreso parecido al de ustedes. ¿Ok? Por lo tanto, nos va a interesar, ¿no es cierto?, la riqueza para modelar un montón de comportamientos económicos. ¿Y de dónde sacamos la variable de la riqueza? Y aquí empezamos con problemas. ¿Okay? Pensemos que la riqueza, ¿no es cierto?, llamémosla W, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto?, nosotros podemos considerarlo, ¿no es cierto? O sea, la relación teórica, ¿no es cierto?, se la podría plantear Milton Friedman, ¿no es cierto? Te dice, mira, es simplemente el ingreso permanente, ¿no es cierto?, sobre la tasa de descuento. Esa es la relación que hay entre un concepto de stock, ¿no es cierto?, y el ingreso. La riqueza, ¿no es cierto?, es simplemente, ¿no es cierto?, los ingresos esperados todos de ustedes, ¿no es cierto?, descontados, llevados a valor presente. El problema es que el ingreso permanente no lo conocen tampoco. ¿Ok? Pero aquí ya tienen una manera, ¿no es cierto?, de calcular esta cosa. Ustedes podrían estimar cuáles son los ingresos de ustedes para siempre, el resto de su vida, descontarlos, llevarlo a valor presente y ustedes saben cuál es su riqueza.
econométricamente es bastante poco útil. Si nosotros queremos modelar la riqueza, ¿no es cierto?, a lo largo de, qué sé yo, qué sé yo, para el país, por ejemplo, ¿no es cierto?, un camino, ¿no es cierto?, que se utiliza habitualmente, es decir, bueno, a ver, ¿cómo es el capital de un país? El capital, ¿no es cierto?, es simplemente, ¿no es cierto?, la sumatoria de la inversión. Sub I, sub T, usemos los términos, a lo largo del tiempo. Momento, pero el capital, ¿no es cierto?, se deprecia. O sea, es menos la depreciación sub T. De T igual 1 hasta, digamos, el infinito por ahora. Sí, pero resulta, ¿no es cierto?, que esta tasa de depreciación, ¿no es cierto?, nosotros más o menos tenemos una idea de cuántas son. ¿Ok? Qué sé yo, en el caso de maquinarias, edificios y cosas de ese estilo, un edificio se estima qué sé yo, que por ejemplo puede durar 50 años, ¿no es así? Una maquinaria, un equipo podrá durar 10 años, un auto también podrá durar 10 años, ¿cierto? Por tanto, uno puede calcular, ¿no es cierto?, más o menos cuánto es esta tasa de depreciación anualmente, ¿ok? Y puede calcular una media ponderada, ¿no es cierto?, qué sé yo, de cuáles pueden ser las tasas de depreciación, ¿no es cierto?, de los distintos tipos de inversión. Supongamos que esta depreciación, ¿no es cierto?, esta depreciación, que feo me salió esa letra, esta depreciación, ¿no es cierto?, sea en promedio, ¿no es cierto?, igual alrededor de un 10%. ¿Ok? Eso significa, ¿no es cierto?, que la inversión en promedio, ojo, no, esto a lo mejor es un número muy grande, pero significa, ¿no es cierto?, que la inversión que se hizo hace 11 años atrás hoy día vale cero. El stock de capital que se acumuló 20 años atrás, ¿no es cierto?, hoy día no tiene ningún valor. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, ustedes pueden estimar, ¿no es cierto?, el capital de un país, ¿no es cierto?, cuánto capital tiene un país, ¿no es cierto?, simplemente, ¿no es cierto?, sumando la inversión, que eso sí lo tienen, ese dato sí lo tienen en las cuentas públicas, ¿no es cierto?, sumando la inversión y restando, ¿no es cierto?, desde 10 años atrás, ¿no es cierto?, y restando las tasas de depreciación. Y con eso van a tener una estimación del capital a valor presente. Esa es una inversión, cuidado, esa versión de la inversión, ¿no es cierto?, tiene dos o tres características que lo hacen una aproximación malita. O sea, aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces, una estimación del capital en un punto cualquiera. K en, digamos, K sub N. N. Ahí. ¿Ok? Eso sería el stock de capital, ¿no es cierto? Y esto tiene algunos problemas. ¿Ok? Aquí no está el capital humano, por ejemplo. ¿Ok? Aquí no están las riquezas naturales. Aquí está simplemente, ¿no es cierto?, el valor del capital físico, ¿no es cierto?, la formación bruta de capital fijo, ¿no es cierto?, que ustedes lo llamaban en cuentas nacionales. Por tanto, es aquella inversión que formalmente se hace, se realiza. No están las inversiones, por ejemplo, que hace la familia, porque eso no van a las cuentas nacionales. Inversión, por ejemplo, que hace una familia es la vivienda, por ejemplo, que tendría una partida un poco distinta. Esas sí están en las cuentas nacionales, pero, qué sé yo, no sé, por la compra de bienes durables, ¿no es cierto? Eso es inversión también desde el punto de vista de la familia, ¿ok? Pero en las cuentas nacionales se trata como consumo, ¿ok? No está el capital humano, como decíamos, ¿no es cierto? Y hay otras formas de inversión, ¿no es cierto? Que si yo, la disponibilidad de recursos naturales, por ejemplo, que también puede ser muy valioso, que no está aquí en esta expresión. Pero aquí tenemos una aproximación de la riqueza. Esto puede usarse aproximadamente como un proxy de la riqueza, un proxy de la riqueza. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, aquí ahí tenemos algunos problemillas, ¿no es cierto? La verdad es que si ustedes miran esta otra ecuación, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la tasa de interés tiene que ver con la percepción de riqueza. Efectivamente, ¿no es cierto?, la riqueza, ¿no es cierto?, varía bastante más de lo que uno se imagina. Piénsenlo de esta manera, si ustedes quieren vender una casa hoy día, ¿la podrán vender al mismo precio que hace un año atrás? La respuesta es no, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no es cierto? Ahora estamos en crisis, ¿no es cierto? Que si yo, la tasa de descuento, ¿no es cierto? Probablemente sea muy alta para la gente hoy día. La tasa de descuento subjetiva, digamos, ¿no es cierto? La tasa de descuento del Banco Central está bajísima, ¿no es cierto? Ustedes lo saben eso. Pero, qué sé yo, pero hoy día, ¿no es cierto? Que si yo, la gente está apurada de plata, ¿no es cierto? Que si yo, ¿no es cierto? Y por tanto, cualquiera que tenga plata, ¿no es cierto?, tienen que ofrecerle un muy buen negocio, ¿no es cierto?, para que se decida usar la plata, ¿no es cierto?, hoy día. ¿No es así?
la tasa de descuento subjetiva es muy alta hoy día. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí, en esta otra expresión, tampoco tenemos, ¿no es cierto?, el problema cíclico que se va produciendo todos los días. La percepción de riqueza, ¿no es cierto?, cambia. Si yo tengo, si su compañero, su amigo, ¿no es cierto?, que no estudió en la universidad y que se dedicó a trabajar y tiene, que si yo, un negocio hoy día, ¿cuánto vale ese negocio hoy día? ¿Cuánto es el stock de riqueza que tiene? Bastante cercano a cero, ¿no es cierto? Hoy día los negocios están como el ajo. ¿Qué es lo que han hecho, qué es lo que hacen algunos analistas? Aproximan la riqueza por otro lado, ¿ok? Y aquí lo vamos a escribir simplemente, ¿no es cierto?, porque no es el sentido de estar explicando esto, simplemente como el precio de la propiedad. ¿Okay? Eso es una buena aproximación de la riqueza. El precio de la propiedad, ¿no es cierto?, es, las propiedades, ¿no es cierto?, en el corto plazo son bastante fijas, ¿no es cierto?, son siempre una partida de inversión importante, son parte importante, ¿no es cierto?, de la riqueza de las personas. Algunas de las cosas que ustedes van a hacer, ¿no es cierto?, probablemente con su capital humano, es que van a transferir parte de esa riqueza en capital humano, lo van a transferir hacia una propiedad. Van a comprar una casa, ¿no es cierto?, un departamento, lo que sea, ¿no es cierto?, y parte de su riqueza, ¿no es cierto?, se va a convertir en un capital fijo, propiedades. ¿Ok? Lo mismo hacen las empresas, ¿no es cierto?, todo el mundo hace algo parecido a esto. Por tanto, la propiedad es un componente, la propiedad inmobiliaria, ¿no es cierto?, es un componente importante de la riqueza. Si nosotros consideramos, ¿no es cierto?, qué sé yo, los precios de la propiedad, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una variable aproximada de la riqueza. ¿Ok? Esta variable, ¿no es cierto?, suele considerarse entonces, ¿no es cierto?, un proxy de la valoración de la riqueza. ¿Estamos claros? Las variables proxy, ¿no es cierto?, entonces juegan un papel importante, ¿no es cierto?, en esta cosa, ¿no es cierto?, porque no todos los datos los tenemos disponibles. Y utilizamos variables aproximadas. ¿Ok? Un proxy, ¿no es cierto?, entonces puede ser cualquiera de estas cosas que están acá. La suma de la inversión, ¿no es cierto?, a lo largo de un periodo relativamente largo de tiempo, o bien el precio de la propiedad. Y por supuesto, estas cosas tienen defectos. ¿Ok? Ya dijimos, este estimador que está acá arriba, ¿no es cierto?, no considera formas de capital, ¿no es cierto?, que no pasan por la contabilidad. ¿Ok? Por tanto, no está la inversión que hacen las personas, no está, qué sé yo, el capital humano, no están los recursos naturales, etcétera, etcétera. Evidentemente, ¿no es cierto?, que si yo pienso, por ejemplo, que si yo, qué pasaría si descubrimos petróleo en Chile, cambia la riqueza, ¿no es cierto?, pero eso no se va a reflejar en las cuentas nacionales, porque eso es simplemente un descubrimiento. ¿Ok? El precio de la propiedad también tiene defectos. ¿Ok? Es decir, las propiedades, ¿no es cierto?, cambian, el precio de las propiedades cambia, ¿no es cierto?, con la percepción de riqueza, ¿no es cierto?, del país, ¿no es cierto?, pero también cambia por otro tipo de razones. Que si yo, los mercados inmobiliarios, ¿no es cierto?, no funcionan igual en todo Chile. ¿Ok? De hecho, qué sé yo, mercados inmobiliarios pequeños, como el caso de Arica, ¿no es cierto?, tienen fluctuaciones mucho más fuertes, por ejemplo, que en el caso de Santiago. Santiago tiene un mercado inmobiliario, ¿no es cierto?, mucho más profundo, ¿no es cierto?, mucho más eficiente, ¿no es cierto?, que lo que tienen ciudades pequeñas. ¿Ok? En el caso de Arica, ¿no es cierto?, por ejemplo, es un caso como ese. Y por lo tanto, los precios de las propiedades, ¿no es cierto?, podrían reflejar cosas que ni siquiera nos tenemos muy claro qué son. ¿Ok? Eso. ¿Ok? El uso de estas variables proxy, entonces, puede incidir, ¿no es cierto?, en el comportamiento de los errores, ¿no es cierto?, de nuestros modelos de estimación. ¿Estamos claros hasta aquí? Bien, fantástico. Volvemos a nuestra presentación. Ahí está. Después, esto está está mal escrito aquí, ¿no es cierto? Esto no es principio de parsonomía, es principio de parsinomia. Estas cosas las escribieron ayudantes en algún minuto, ¿no es cierto? quedan bastante malenas. Bien, esto es parsinomia, ¿ok? La parsinomia, ¿no es cierto?, se refiere a la economía de recursos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que esto tiene dos cosas, ¿no es cierto?, que inciden en este principio de parsinomia. Uno, ¿no es cierto?, es una cuestión de corte estadístico, ¿no es cierto? O sea, cuando uno mete muchas variables en un modelo, se va a encontrar con modelos engañosos. ¿Ok? Que si uno tiene un modelo con 10 variables a la cola, ¿no es cierto?, o 20 variables a la cola, ¿no es cierto?, se va a encontrar con modelos que aparentemente son buenos, pero va a tener muchos problemas estadísticos entre medio.
cualquier modelo con más de 6 variables, mírenlo con mucho cuidado, al tiro. Así, una cuestión que ya, así, una receta, ¿no es cierto?, mnemotécnica sacada de la manga, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver más adelante por qué, ¿no es cierto? Cualquier modelo, ¿no es cierto?, que tenga más de 6 variables, ¿no es cierto?, ya es un modelo sospechoso de inmediato, ¿ok? Y la razón es muy simple, ¿no es cierto? Las correlaciones entre variables, ¿no es cierto?, suelen ser bastante altas, ¿no es cierto?, en economía, y por lo tanto, cuando uno mete, qué sé yo, 10 variables, por ejemplo, ¿no es cierto?, se va a encontrar con muchas variables que tienen comportamientos paralelos, ¿no es cierto?, que si yo quizás hacen poco confiables, ¿no es cierto?, le pasan un montón de cosas raras. Vamos a verlo con más detalle, insisto, más adelante, ¿no es cierto?, no vale la pena anticiparse a esto. En general, aquí yo trato de entrar en detalle, ¿no es cierto?, en cosas que no vamos a ver con mucha profundidad más adelante, ¿no es cierto? O sea, esto es una, si se quiere, ¿no es cierto?, son precauciones del modelo. Pues eso, ¿ok? Y una segunda razón que es de corte teórico, ¿no es cierto? Cuando uno suelta una frase del tipo, ¿no es cierto?, mire, todo depende de todo, ¿no es cierto?, que si yo típica de los filósofos baratos, ¿no es cierto?, en realidad está diciendo nada, ¿ok? Cuando uno no logra sintetizar modelos, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que en realidad está hablando vaguedades de nuevo, ¿ok? Se está poniendo vago para sus cosas. La gracia, ¿no es cierto?, de la ciencia, ¿no es cierto?, es que logra identificar pocos componentes, ¿no es cierto?, que explican fenómenos, ¿ok? Quizás lo mejor que tiene la ecuación de relatividad de Einstein, ¿no es cierto?, es su brevedad, ¿cierto? 3 expresiones, ¿no es cierto?, qué sé yo, y nada más. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en economía, ¿no es cierto?, en la administración. Ustedes mismos, ¿no es cierto?, que si yo, no van a lograr sacar decisiones muy útiles, ¿no es cierto?, a partir de modelos muy complicados. Ustedes como gerentes, como ingenieros comerciales, como administradores de empresas, ¿no es cierto?, necesitan, ¿no es cierto?, tener teorías sintéticas, ¿ok? La teoría, ¿no es cierto?, es síntesis también. Por tanto, modelos demasiado grandes, ¿no es cierto?, no sirven de mucho. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Significa que pueden haber variables, ¿no es cierto?, que efectivamente tengan un comportamiento sistemático respecto del comportamiento de lo que estamos tratando de incidir, ¿ok? Pero sean poco significativas, que no valga la pena considerarlas, ¿no es cierto?, en modelos agregados en el nivel que a nosotros nos interesa, ¿ok? Dicho de otra manera, si ustedes tienen, qué sé yo, no sé, un restaurante en Arica, ¿no es cierto?, es posible, ¿no es cierto?, que la producción de hortalizas en Ñuble incida en el costo, ¿no es cierto?, de producción del restaurante en Arica. Pero esa incidencia es tan poco relevante, ¿no es cierto?, que no tiene ningún sentido que ustedes lo incorporen en un modelo de comportamiento. ¿Ok? Digamos, este principio de parsinomia, ¿no es cierto?, nos previene contra los modelos demasiado tensos, demasiado chacharientos. ¿Ok? Finalmente, una forma funcional incorrecta. Esto es un tema sobre el cual vamos a volver en varias ocasiones en este curso. ¿Ok? Y esto, principalmente, ¿sí? Profesor, ¿es parsonomia o parsinomia? Parsinomia, lo vamos a escribir después. Bueno, déjame, ahora vamos a escribir de forma correcta. Forma funcional incorrecta. Este asunto, ¿no es cierto?, es un tema súper importante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto lo vamos a explicar con un monito, ¿no es cierto?, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. ¿Ok? Compartir pantalla de nuevo, ¿no es cierto?, con la pizarra. Y vamos a compartir de nuevo. Bien, ok. ¿Qué es lo que estamos tratando de explicar acá? El borrador. Es súper bueno este borrador, muchachos, ¿saben qué? Es mucho mejor que el borrador de la sala de clase. Lástima que la letra me salga bastante peor que en la sala de clase. Bien. Texto. La palabra correcta es esta. Parsinomia. ¿Ok? Bien. Veamos qué es lo que nos estamos diciendo acá. Mira, pensémoslo de la siguiente manera. Hoy día nosotros estamos tratando de, qué sé yo, vamos a hacer un montón de ejemplos del COVID, bueno, porque está de moda la cosa, ¿no? Digamos. Mira, ¿qué es lo que ocurre con el COVID? ¿No es cierto? Una de las cosas que nos interesa, ¿no es cierto?, es proyectar para dónde va la curva, qué sé yo qué, si estamos en el punto peor o no, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Por tanto, nos interesa modelar el comportamiento de la epidemia, ¿cierto? Cierto. Bien, vamos a dibujar unos monitos acá, ¿no es cierto? A ver si nos sale algo que valga la pena, ¿no es cierto?, de recortar, digamos.
Pensemos, ¿no es cierto?, que si yo, que aquí tenemos, ¿no es cierto?, que si yo, un gráfico, ¿no es cierto?, que puede ser un eje de tiempo. ¿Me tinca? Digamos que esto es tiempo, ¿ok? Lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es el tiempo. El comportamiento típico, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de una epidemia, ¿no es cierto?, es algo como esto. A ver si me sale bien el mono. ¿Ok? Llega un punto, ¿no es cierto?, en que esta cosa se estabiliza, ¿no es cierto?, que si yo aquí, y aquí empieza, en realidad empieza a decrecer. ¿Ok? Y para dar esta forma, ¿no es cierto?, hay un montón de expresiones funcionales. Hay funciones de tipo exponenciales, logísticas, qué sé yo, hay un montón de ecuaciones, ¿no es cierto?, que nos dan una forma como esta. ¿Ok? Como es obvio, ¿no es cierto?, a nosotros en econometría, ¿no es cierto?, esto no es un modelo econométrico, es un modelo biológico, por si acaso, pero sirve para el ejemplo. ¿Ok? O sea, y está claro, ¿no es cierto?, que si yo que a lo largo del tiempo nosotros vamos a encontrar puntos, ¿no es cierto?, que si yo que puedan estar en distintas partes a lo largo de esta curva. Esto es una aproximación, ¿no es cierto?, de lo que realmente ocurre. ¿Ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que en algunas partes tengamos, que si yo, alcaldes medio descuidados, ¿no es cierto?, que si yo que no tomaron precauciones suficientes, ¿no es cierto?, que si yo en algún minuto, ¿no es cierto?, que si yo un fin de semana no fue suficiente gente a tomar los exámenes, y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener, que si yo, puntos como estos, ¿no es cierto?, que están fuera de la curva. De nuevo, aleatorios. ¿Ok? Chancho. ¿Qué es lo que vamos a observar de esto? ¿No es cierto? Bueno, que los puntos van a estar alrededor de la curva. ¿No sé si? Como eso. ¿Sí? La curva, ¿no es cierto?, se ajusta bien, ¿no es cierto?, a las observaciones que tenemos a lo largo del tiempo. Supongamos que esto es Arica, ¿no es cierto?, que si yo el último mes, por ejemplo. ¿Ok? Pero ahora supongamos, ¿no es cierto?, que nosotros nos equivocamos, ¿no es cierto?, y nosotros no suponemos de que esto sea una función exponencial o alguna de las otras que se usan en epidemiología. Supongamos, ¿no es cierto?, que contratamos a un ingeniero comercial recién salido de la universidad, que no tiene la más remota idea de este asunto, ¿no es cierto?, y entonces, ¿no es cierto?, lo que él hace es decir, mira, mira, la proyección de esto puede ser una proyección lineal. Lineal. Una línea que se aproxima, ¿no es cierto?, a esta cosa es algo como esto. Ups, ¿por qué me habría salido esa cosa? Bueno, pero pensemos que eso es así. O a lo mejor debía haberla dibujado a otro color. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Espérate. Vamos a seleccionar esta rayita. Y vamos a ver si le podemos cambiar el color. ¿Esto qué es? No, rojo. Digamos que esta. Ya, chao, ya me mareé con esta cosa. La pizarrita como que no. Bien. Vamos a ver una cosa. Formato de línea roja. Ya está. Lo que decíamos antes, no, me equivoqué. No estamos seleccionando nada. Dibujamos líneas rojas. Ahí está. Supongamos que nuestro ingeniero comercial se equivocó, ¿no es cierto?, y tiró una línea roja. Esa más o menos es la aproximación. Esa es la proyección que él hizo. Fíjense ustedes qué es lo que les va a pasar ahí. Observen lo que pasa, ¿no es cierto?, con los errores. O sea, aquí los errores dejan de ser sistemáticos, de hecho. Dibujemos acá abajo los errores, ¿les tincan? Dibujemos acá abajo los errores, ¿no es cierto? O sea, esto no está preciso, ¿no es cierto?, pero más o menos como para identificar, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Digamos que acá tenemos el mismo eje de tiempo, ¿no es cierto?, pero aquí tenemos, obviamente, la distancia que hay desde cada uno de estos puntos a la línea recta roja. ¿Ok? Yo voy a dibujar acá, ¿no es cierto?, en este eje, ¿no es cierto?, la distancia, esta distancia que hay de aquí a acá. Que son los errores que yo he cometido, ¿no es cierto?, respecto a la proyección que estoy haciendo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Bueno, me voy a encontrar, ¿no es cierto?, con errores que están por acá abajo, ¿no es cierto?,
¿En qué vamos a dibujar? Vamos a usar esta cuestión. Ya. Lo que me voy a encontrar acá, ¿no es cierto? Va a ser un error, ¿no es cierto? La distancia, esta distancia, ¿no es cierto? Que va a ser grande acá. Ahí. Un poco más pequeña acá, ¿no es cierto? Acá, un poco más pequeña todavía. Acá se hace positiva para el lado de acá. De acá se hace un poquito menos positiva, por ahí. Acá se hace más positiva por acá arriba. Acá se hace todavía más positiva por acá arriba. Acá se hace positiva, pero por acá. Este se hace positiva, pero un poquito para arriba. De nuevo, ¿no es cierto? Acá se me hacen negativos. Y de nuevo se me hace negativo por acá. Si ustedes unen todos estos puntos, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ¿no es cierto?, que tiene un comportamiento sistemático. Este no es un error bien comportado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el origen de este error sistemático? Que no es un error bien comportado. Bueno, el origen es que yo me equivoqué en la forma de la curva. En vez de tener una función exponencial o de otro tipo, ¿no es cierto?, lo que hice yo fue suponer que lo que tenía era una expresión lineal. Y eso me dio origen a errores que se comportan de una manera exótica, sistemática. Chanchitos. Yo me había propuesto no hacer clases muy largas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a dejarlo hasta aquí ahora. ¿Ok? Y entramos a la fase de qué sé yo, de foro, ¿no es cierto? En que me interesa, ¿no es cierto?, que principalmente ustedes mismos hagan preguntas, ¿no es cierto?, en primera vuelta. Aquí estamos. Me interesa principalmente que ustedes hagan preguntas, ¿no es cierto? Y esta es la parte que ya no grabamos, ¿no es cierto? Porque subir videos muy largos a YouTube, ¿no es cierto?, es muy complicado. Así que vamos a dejar de grabar, ¿no es cierto? Y partimos.